En esta nueva entrega del ¿Qué hago? Por demanda popular, vamos a estar hablando del tema del alambrado en bonsái. Técnicas básicas, muchos tips y ejemplos prácticos. Comencemos. Hola y gracias por acompañarme. Las técnicas aplicadas al alambrado de un bonsái es un tema recurrente en redes sociales, foros, clubes de bonsái y por todos lados, y encuentro yo que hay como mucha confusión, mucha falta de información al respecto del tema. Entonces, para esta nueva edición del ¿Qué hago? Vamos a estar hablando de las técnicas básicas de alambrado. Los alambres para bonsái vienen básicamente en dos formatos. Uno es el cobre, el otro es el aluminio. Mi preferencia personal es el cobre, ya que el cobre cuando está recocido y ustedes lo van aplicando, al enrollarlo se endurece y pueden usar un alambre mucho más delgado de lo que usarían con el aluminio. Es preferencia personal de cada quien, hay gente que prefiere mucho más el aluminio que el cobre. Para ilustrar de manera práctica los tips que vamos a estar viendo hoy, fui a buscar al bosque a ver si encontraba una rama apropiada. Afortunadamente encontré una ya cortada en el suelo que ya está sequísima. La amarré a esta base, o la apreté en esta base mejor dicho. Ustedes ya saben que a mí no me gusta hablar mucho de reglas, entonces yo voy a estar hablando de tips que se pueden usar. Hay gente que sí las trata como reglas, hay cosas que sí es mejor aplicarlas que no aplicarlas, pero ya sabemos que siempre hay excepciones a la regla, entonces por eso mejor hablemos de tips. El alambre en un bonsái cumple la función de darnos la habilidad para poder formar troncos, ramas y follaje de la manera que nosotros estamos buscando, dígase el diseño final que estamos buscando de un árbol, pero al mismo tiempo eso trae una complicación que es una complicación estética. El alambre tiene que verse bien, tiene que llamar la atención lo menos posible y en un mundo perfecto es mejor que ni se vea. Claro, ya sabemos que eso es imposible, pero la manera de ver esto es que tiene que quedar lo mejor puesto posible, cumplir una función estética de no verse mal, ni llamar mucho la atención. Para eso es que usamos varias técnicas y varias consideraciones al minuto de alambrar. El alambrado es un proceso bastante estratégico, ya que como en un juego de ajedrez hay que ir planeando la manera en la que uno va a enrollar el alambre, ya que a veces hay que pasarlo por abajo, por arriba de ciertas ramas, ya que las ramas se juntan, pero eso lo vamos a estar viendo en un segundo. El tip número uno que les puedo dar es básicamente un tip estético. Siempre hay que tratar de usar la menor cantidad de alambre posible. O sea, eso quiere decir que estéticamente el árbol no vaya a parecer una escultura de alambre, sino que es un árbol que tiene un poco de alambre. El tip número 2 se divide en tres objetivos principales, los cuales son: uno, siempre usar el mismo ángulo o intentar por lo menos usar el mismo ángulo entre cada vuelta que uno da. Dígase si van a usar 45, 50, 60, es dejarlos de manera igual. Lo otro es dejar el mismo espacio en cada vuelta. O sea, por ejemplo, si dejaron, no es que uno tenga que hacer esto con una regla, uno lo puede hacer mirándolo, pero si es que dejaron 5 centímetros entre una vuelta y la otra, entonces se van de a 5 en 5 en 5 en 5. Hay un par de excepciones a la regla, los vamos a ver en un segundo. Y la tercera es no dejar separaciones entre el alambre y la rama. ¿Por qué? Porque los gaps o las separaciones de los alambres, uno, llama mucho la atención. Cuando uno ve, uno se está fijando más en el hoyo que quedó entre el alambre y la rama. Y dos, al no tener un buen contacto el alambre con la rama, eso permite que la rama se juegue, y a veces incluso por muy buen calibre de alambre que uno use, la rama puede terminar regresándose a la posición en la que estaba. Vamos a ver un ejemplo práctico de esto. Entonces, estamos hablando de que queremos dejar el mismo ángulo en todas las vueltas. Entonces, por ejemplo, intentemos dejar un ángulo de 45. Siempre nos vamos ayudando con los índices y los pulgares o cualquier otro dedo que tengan a la mano que quieran usar para ir apretando el alambre mientras lo van dando vuelta, ya que esto nos resuelve el problema de la separación. Entonces aquí lo que intenté yo es dejar un ángulo de 45 grados y una separación que sea prácticamente la misma. Tal vez esta me quedó un poco más corta que la otra, pero esa es la idea. Con tiempo y con práctica ya se va poniendo el alambre de una manera que quede exactamente espaciado. Entonces también cumplimos aquí con el tip de no dejar separaciones. Entonces la idea es ir enrollando mismo ángulo, misma separación, y usando los pulgares y los índices para ir apretando el alambre, cosa que no nos queden espacios o separaciones.
El tip número 3 es al minuto de escoger qué grosor o qué calibre de alambre tienen que usar para una determinada rama es el siguiente. El alambre tiene que ser de aproximadamente 1/3 del grosor de la rama. Entonces, por ejemplo, este que acabo de usar para darles el ejemplo, yo lo pongo aquí en esta rama y es obviamente mucho menos que 1/3 de la rama, entonces tengo que subir de calibre. Este que es un 4 milímetros tal vez me da 1/3. Tal vez este alambre sí me va a servir. Otro tip que es muy bueno, que es una subdivisión de este número 3, es que ustedes pueden, sin necesariamente cortar el alambre, pueden probar el alambre en una rama. Y si el alambre dobla la rama y no se dobla el alambre, quiere decir que efectivamente este alambre sí nos va a servir para esta rama. Pero aquí estoy usando la parte de arriba de la rama. Si me acerco a la base de la rama, ya se me empieza a doblar el alambre. Entonces quiere decir que este alambre me va a servir para esta porción de la rama, pero no aquí. Aquí voy a tener que usar uno más grande. Entonces, por ejemplo, si ya me vengo a uno de 8, ya la rama se está moviendo y el alambre no se me está doblando. Entonces es un muy buen tip, pueden probar. Claro, un alambre de 8 siempre va a las ramas pequeñas, pero es que esto ya es más grueso que la rama, no nos va a servir. Entonces uno termina, en vez de enrollando el alambre a la rama, uno termina enrollando la rama al alambre y eso no es algo que queremos. El tip número 4 que les puedo dar es que siempre traten de usar un alambre para alambrar 2 ramas. Esto tiene que ver con el anclado y la firmeza que va a proporcionar el alambre. Entonces lo que quieren hacer es algo como esto. Vienen, anclan el alambre a otra rama, bajan y ya comienzan a hacer su alambrado. Entonces esto visto de manera práctica se puede traducir en: vengo a una rama, vengo, anclo y ya tengo un alambre en 2 ramas. Obviamente este alambre no es ni de cerca el calibre que deberíamos estar usando, pero es que es para un ejemplo práctico. El tip número 5 es que los alambres más gruesos o de más grande calibre se ponen primero y luego se van poniendo los más pequeños o los más delgados. ¿Por qué? Estamos hablando de que primero tenemos que poner los alambres estructurales y luego ponemos los detallados. Por estructurales me refiero a los alambres que van en el tronco y los alambres que van en las ramas más importantes o las más grandes, o digas en todas las ramas que vamos a usar saliendo del tronco del árbol. Aquí es donde entra la parte estratégica que le estaba hablando del alambre, que hay que planear la manera en la que uno va a subir el alambre. Por ejemplo, yo estoy poniendo un alambre estructural en este tronco y ya sé, o voy a tomar la decisión a medida que voy poniendo este alambre estructural en el tronco, tomo la decisión de que, ok, voy a juntar estas 2 ramas, ya que quiero usar un alambre para 2 ramas. Entonces mi alambre estructural lo tengo que poner de tal manera que yo pueda poner otro alambre para juntar estas 2 ramas sin cruzar el alambre, sin poner el alambre encima de otro alambre. Entonces, por ejemplo, vengo yo y voy poniendo mi alambre estructural. Entonces, como yo sé que quiero juntar esas 2 ramas y el alambre lo voy a pasar por debajo de esas ramas, estoy poniendo pésimamente mal este alambre, pero es solo para el ejemplo. Entonces yo ya dejé puesto mi alambre de una manera en la que no voy a tener que cruzar el alambre por encima de este cuando ya quiera poner un alambre más delgado para estas 2 ramas. Entonces supongamos que vengo yo ahora y ya quiero poner mi otro alambre. Vengo, anclo y sigo el mismo camino que usó mi alambre estructural para llegar a la otra rama. Y ya sigo alambrando. Cuando termino este, como este ya quedó anclado, ya puedo venir y hacer este otro. Entonces a eso me refería con que el alambrado tiene que ser estratégico. Siempre tengo que estar pensando 3 y 4 movidas de adelantado para no caer en problemas de que si yo quiero juntar 2 ramas no voy a poder porque el alambre lo puse de una manera que no me va a permitir poner otro alambre sin cruzarlo. El tip número 6 es que si a ustedes les gusta cortar el alambre antes de empezar a aplicarlo, porque también se puede ir desenrollando con el rollo en el que viene, si a ustedes les gusta cortarlo antes o por algún tema de logística o de bloqueo no pueden usar el rollo. Un buen tip para saber qué tan largo cortarlo es que tiene que ser 1,5 veces o 1.5 veces la distancia que tiene que recorrer. ¿Por qué? Porque lo están enrollando, entonces necesitan más para cubrir la misma distancia.
Entonces, por ejemplo, yo vengo aquí, digo, aquí está del largo, aquí está la mitad de la rama, tengo que llegar como hasta por aquí, aquí tengo mi alambre, entonces cortarlo aquí sería cortarlo a la distancia exacta. Obviamente tienen que dejar un cierto excedente para poder anclarlo, o si lo van a juntar con otra rama, tienen que medir la otra rama más del excedente que van a necesitar, cosa de cortar el alambre y no quedarse corto. Es mejor pasarse un poco que quedarse corto, ya que si se quedan cortos hay que quitarlo, volver a cortar. Voy a medir de nuevo porque ya se me olvidó. Entonces tengo aquí, 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 esto sería aquí. Entonces voy a anclar este alambre aquí de muy mala manera, pero ya vengo, entonces seguimos aplicando lo que ya hemos aprendido. Queremos que nos queden al mismo ángulo, misma separación entre vueltas. Muy bien cortada la distancia. El tip número 7 ya lo estaba mencionando con los otros tips, pero nunca está de más incluirlo. Es que siempre antes de alambrar una rama, anclen su alambre de primero. Entonces, por ejemplo, si vamos a anclar el alambre al tronco por no tener con ninguna otra rama, o por ejemplo yo decido que esta rama la voy a anclar con esta o con esta que está acá atrás, y esta me va a quedar sola, puedo anclar mi alambre al alambre estructural del tronco, o si bien idealmente lo anclo con la siguiente rama. Entonces, por ejemplo, yo quiero alambrar esta rama por completo, voy a anclarme primero a la otra. Entonces, parto aquí. Le doy solo un par de vueltas para anclarlo. Supongamos que este alambre está cortado ya a lo largo de esta rama. Entonces ya estoy anclado y esto ya no se me mueve. Ya puedo venir y alambrar esta rama tranquilamente, ya que mi alambre está anclado. Entonces termino de alambrar esta rama y ya vengo y alambro la primera con la que anclé el alambre. El tip número 8 va amarrado con el primer tip que les di, que es usar la menor cantidad de alambre posible. Entonces sí es posible usar un ángulo mayor a 45 grados. Hay gente que lo toma, que está escrito en piedra, que solo 45 grados se pueden usar, y cualquier otra graduación es sacrilegio. Yo no encuentro que eso sea así. Por ejemplo, si ustedes quieren cumplir con ese primer tip de que quieren usar la menor cantidad de alambre posible, pueden ir estirando el ángulo del alambre. Y eso cumple una función de usar menos alambre. Es perfectamente posible, es perfectamente aceptable. El único tip aquí es que, por ejemplo, si ya midieron el alambre y ustedes encuentran que, por ejemplo, en esta rama hay que usar un 4 milímetros o un 6 milímetros, si es que quieren dejar un ángulo mayor y más de espacio entre las vueltas, tienen que usar un calibre mayor, más grueso. Ya tal vez llegando a la mitad de la rama o incluso un poco más. ¿Por qué? Porque al estar dejando las revoluciones más estiradas pierden un poco de torque o de fuerza en el alambre. Tip número 9. No aplastar ni atrapar ramas pequeñas ni follaje con el alambre. ¿A qué me refiero? Si ustedes vienen enrollando alambre aquí, no hagan esto. Ya, aunque esta sea una rama o un pedazo de follaje que no vayan a usar, si lo atrapan debajo del alambre, después, por mucho que lo quieran cortar, esto que queda directamente debajo del alambre no lo van a poder quitar, y si logran quitarlo con pinzas, va a dejar un espacio entre el alambre y el tronco. Entonces, a lo que me refiero es de que siempre hay una excepción a la regla. O sea, por mucho que ustedes vengan cuidadosamente haciendo el mismo ángulo y misma separación, si llegan a un punto que por mantener ese ángulo y esa separación, van a aplastar follaje, sí se vale acortar un poco el ángulo y pasar por abajo, o alargar un poco el ángulo y pasar por arriba. Así evitan eso y después esta la pueden cortar, o si es alguna que van a usar, ya la pueden alambrar sin problemas. Van a haber oportunidades que pueden hacer lo siguiente, no siempre se puede hacer.
todo depende de la rama y de la especie. Pero van a haber oportunidades en las que no necesariamente van a tener que pasarse de un alambre de un calibre a un calibre menor cuando estén llegando al final de la rama. Lo que pueden hacer, si es que la rama lo permite, es en vez de seguir en un ángulo de 45 grados para continuar con el mismo alambre a medida que la rama se va haciendo más delgada, lo que hacen es que empiezan a abrir el ángulo de las vueltas. Entonces empiezan a abrir el ángulo de las vueltas, les queda más espaciado, por ende el alambre pierde un poco de fuerza. Y pueden continuar usando el mismo alambre. Como les repito, no siempre se puede hacer, pero hay veces que sí se puede. Si se fijan, acá están más seguidas y aquí están más espaciadas. Tip número 11. Cuando lleguen al final de la rama, el alambre nunca lo dejen abierto. Lo cierran en un loop, cosa que al mover la rama el alambre se quede pegado a la rama y no se les vaya a soltar. Entonces llegan aquí, hacen el loop y cortan. Tip número 12. Para reducir el calibre de un alambre en la misma rama, lo que hacen es que llegan hasta el punto que ya sienten que el calibre es demasiado grueso para la rama que están alambrando. Ahí lo dejan, no lo cortan. No lo pueden cortar después. Y se retroceden 1, 2, por lo menos 3 vueltas. Y empiezan a anclar el alambre nuevo más delgado. Este es más delgado. Por lo menos 3 vueltas antes. Entonces lo aprietan. Siguen exactamente el mismo camino que recorrió el alambre más grueso. Y al llegar al punto que el otro alambre termina, el nuevo alambre ya está anclado. Entonces ya continúan con el alambre más delgado. Así se hace el paso del alambre. Hay otra técnica que vi hace muy poco para pasar de un alambre más grueso a uno más delgado. No la conocía, la vi hace muy poco. Es funcional, pero estéticamente no me agrada. La verdad es que yo no lo usaría salvo que fuese absolutamente necesario. Pero sí funciona. Dejan la punta del alambre más grueso levantada. Envuelven el alambre más delgado sobre la punta que dejaron expuesta del otro alambre. Y ya pueden seguir. Como les digo, estéticamente esta no me gusta, pero sí es funcional. Tal vez en un árbol con mucho follaje, en alguna rama interna que está dando problemas, tal vez se puede usar este método, pero nunca está de más mostrárselos. El tip número 13 ya lo mencioné en un tip pasado de manera muy corta, pero es bueno hacer hincapié en eso mismo, que volvemos a tocar el tema de lo estratégico que tiene que ser la manera en la que posicionamos el alambre. Ciertas decisiones que hay que tomar de pasar un alambre por arriba o por abajo una rama, dependiendo con qué rama los vamos a juntar. En este caso el alambre lo pasé por debajo de estas dos ramas, sabiendo que yo las quería hacer pareja. Si pudiera haberlo pasado por arriba de las dos ramas, que el efecto hubiese sido muy parecido, pero no me hubiese funcionado si paso este alambre por abajo y luego este por arriba. ¿Por qué? Porque al minuto de querer ya pasar el mismo alambre, tengo que cruzar el alambre nuevo por encima del viejo y eso estéticamente no se ve bien. Entonces, nuevamente aquí se tomó la decisión cuando se estaba poniendo el estructural de qué es lo que iba a pasar con estas dos ramas y qué alambre se iba a usar. Entonces vengo yo, anclo, sigo el mismo camino que el alambre estructural del tronco y ya empiezo con la siguiente rama, con el alambre ya anclado. Entonces les repito, hay que pensar 2-3 movimientos antes con el alambre, cosa de no tener problemas después, ya que por ejemplo si es absolutamente necesario tener que cruzar un alambre, es mejor quitar el alambre que ya pusimos, volverlo a ponerlo bien y ya empezar a poner los otros. Eso nos trae al tip número 14. Dependiendo qué dirección le quieran dar a la rama, es donde va a ser el primer contacto con la rama. Si ustedes quieren subir una rama, el primer contacto tiene que ser con la axila de la rama. Lo pasan por abajo de la rama.
y con eso ya pueden subir, ya que el primer punto de contacto está acá abajo. Si ustedes quieren bajar una rama, saliendo del tronco, el alambre tiene que pasar por arriba de la rama, dígase por el hombro de la rama en su contacto con el tronco, y luego ya alambre. Eso les da a su alambre la mayor fuerza o torque, si le quieren llamar, posible. Hablemos de la posición del cuerpo que se puede usar para alambrar. Recuerden, siempre son recomendaciones. Si ustedes encuentran otras posiciones más cómodas, está bien. Pero, por ejemplo, para alambre de troncos y alambre estructural en ramas primarias, lo que quieren hacer es estar parado al lado, porque esto nos da mayor fuerza para hacer esto con alambre de calibres más gruesos, que muchas veces así es. Entonces se puede usar el propio peso del cuerpo para ir doblando estos alambres. Ya cuando estamos hablando de ramas secundarias, que por ejemplo esta podría ser una primaria, las secundarias son estas y las ramas que salen de esta rama son las terciarias, lo que quieren hacer es ponerse enfrente, ya que tienen aquí, pueden apreciar lo que están haciendo, y como estas ramas no son tan duras, ya se pueden poner los alambres desde frente. Vamos a ver otro ejemplo práctico aquí. ¿Qué pasa si yo vengo con un alambre estructural y llego a un punto en donde la rama se divide en dos? ¿Qué hago? ¿Corto el alambre aquí? No. ¿Por qué? Hay que anclar de cierta manera esta sección a esta sección. Yo puedo cortar el alambre aquí y después uso un alambre para estas dos ramas, pero ¿qué es lo que pasa? Pierdo todo tipo de torque o de fuerza en esta sección de aquí. ¿Qué pasa si yo después quiero doblar esta sección hacia allá o hacia acá? Si corto el alambre estructural aquí, no voy a tener manera de doblar esto. Voy a poder doblar estas ramas, voy a poder doblar esto aquí, pero no voy a tener manera de doblar esta sección. Entonces lo que hay que hacer es continuar con el alambre estructural. Supongamos que vengo yo aquí y acá es donde yo estaba decidiendo cortarlo. Entonces lo que quieren hacer, también hay veces que estas partes de aquí, axilares o de unión, como le quieran llamar, son bien frágiles. Entonces si yo quiero doblar esta rama para acá y esta rama para acá, aquí se me puede rajar. Entonces si la última vuelta antes de esta unión es de este lado, lo que voy a hacer es cruzar el alambre estructural para este lado, por atrás o por adelante a la altura de donde está la unión, y voy a seguir en esta rama unas 2 o 3 vueltas más. En este caso se me acabó el alambre, pero es suficiente para este ejemplo. Entonces, cruzando el alambre por aquí atrás, lo que hago es que estoy dándole una cierta resistencia a esta área, cosa si es que yo llego a doblar estas ramas, esto no se me va a rajar, o por lo menos tiene un punto más de resistencia que va de aquí hasta aquí. Entonces ya luego ya puedo venir con alambre, con otro alambre, lo pongo acá atrás, que yo sé que se cruza. Primero lo voy a anclar, como ya hemos visto, y luego voy a seguir el mismo camino del estructural y ya sigo alambrando el resto de la rama. Luego regreso y ya alambro la otra. Vamos a ver de manera muy básica el trabajo previo que hay que hacer de alambrado para ya cuando vamos a ver alambrado secundario y terciario. ¿Se entiende por secundario y terciario? Estas vendrían a ser las secundarias, ya que esta es una rama primaria. Pensemos que esta sale directamente del tronco. Entonces, las ramas secundarias vendrían a ser estas y las terciarias vienen a ser estas. En árboles más grandes, incluso en juníperos, muchas veces estas se les pone ya alambre de 0.5 o de 0.9 para darle más orden a estas ramas. Pero aquí, antes de poner el alambre, lo que queremos hacer es preparar esta rama, ya que aquí ya hay follaje, entonces hay otro set de cosas involucradas. Es un poco más complicado porque ya tenemos follaje. Entonces hay gente que lo hace de la punta para atrás, hay gente que lo hace desde el hombro del tronco de la rama para afuera. Yo no lo estoy haciendo en ningún orden en particular, pero por ejemplo lo que primero queremos hacer es deshacernos de todas las ramas que salen para arriba y que salen para abajo. En este caso nos vamos a deshacer de estas que salen directamente para arriba. Aquí hay una que sale para abajo, aquí hay otra que va para abajo,
esta sale hacia arriba, esta sale hacia arriba, esta va hacia abajo. Entonces, ya habiendo hecho eso, deshaciéndonos de todas las que van para arriba y para abajo, ya nos queda como más plano. Y lo que queremos aquí es ir intercalando o alternando entre una rama para una dirección y otra rama para otra dirección. Aquí en un comienzo de la rama tenemos dos que salen del mismo punto, pero una es muy débil o ya está muerta. Entonces obviamente lo que queremos hacer es quedarnos con esta. Entonces esto que acabo de hacer yo ya va a sentar el patrón de cómo nos vamos a ir intercalando. Aquí si se fijan tenemos dos repetidas, tal vez las dejamos, pero entonces ya tengo esta para acá, tengo esta para acá, tengo esta para acá. Aquí me tocaría una para acá y tengo otra para acá. Me voy a deshacer de esta. Aquí toca para acá. Tengo una mucho más grande acá. Pero vamos a continuar ya que aquí sigue el patrón. Esto no necesariamente siempre se hace. Hay veces que se dejan dos seguidas. Por ejemplo, aquí tengo dos seguidas. Probemos dejarlas ahora. De aquí viene para acá. Me deshago de esta y de esta. Para acá, para acá, para acá, para acá, para acá, para acá. Y aquí ya tenemos la punta de la rama. Entonces aquí lo que estamos haciendo es preparándonos para el alambre y también estamos preparando el futuro, los pads que van a tener. Entonces ahora, por ejemplo, ya puedo pasar mi alambre estructural. Lo que queremos hacer aquí es siempre lo mismo, ir haciendo parejas con las ramas. Entonces, por ejemplo, voy a amarrar esta con esta, estas con estas, esta con esta y esta con esta. No voy a llegar hasta el final porque si no va a demorar mucho este ejemplo. Como habíamos visto, lo que queremos hacer es poner el alambre de la manera, siempre pensando estratégicamente, que podamos anclar estas dos ramas sin tener que pasar un alambre por encima de otro más grande. Idealmente aquí voy a intentar pasarlo por abajo. Entonces, aquí. Y siempre aplicamos la misma estrategia, mismo ángulo. Mismo espacio. Entonces, por ejemplo, aquí está algo que les había dicho antes. Aquí puedo pasar por arriba del alambre o por abajo. El ángulo que vengo trayendo me dice que lo pase por arriba, pero si lo paso por arriba, no voy a poder anclar bien estas. Entonces sí es válido corregir un poco el ángulo y pasarla por abajo. Seguimos. Siempre tratando de aplicar el mismo ángulo, mismo espacio. Aquí está un poco más difícil porque como la rama está suelta, se me está queriendo mover mucho. Y la verdad es que estoy dejándolos más juntos de lo que debería, pero estoy pensando en una rama más grande. Entonces aquí como ya la rama se me está empezando a adelgazar, como no quiero tener que pasarme otro alambre, solo estoy espaciando más el ángulo de las vueltas. Entonces, por ejemplo, supongamos que aquí yo ya tengo mi alambre primario. Entonces, por ejemplo, ya me puedo poner a hacer vueltas. Supongamos que voy a dejar esta rama así. Entonces ya al minuto voy a necesitar alambrar las secundarias. Voy a ver si tengo alambre delgado por aquí. Tengo. Las decisiones necesarias ya las tomé antes de poner este alambre. Pero ya vimos que pasé por abajo aquí, por abajo aquí. Entonces, para ya empezar a alambrar mis secundarias, yo ya sé que el alambre nunca lo voy a cruzar porque tomé las decisiones correctas antes. Entonces voy a venir, voy a anclar mi alambre. Y ya me voy a venir a la otra. Y aquí estoy entrando perfectamente hacia la otra rama. Y ya la puedo alambrar.
Ahora no me critiquen por el espacio y eso lo estoy haciendo rápido por tema de demostración. Entonces en este caso aquí va a pasar lo mismo. Aquí pasé el alambre por abajo y aquí viene por abajo, entonces eso va a quedar bien también. Voy a dejar anclado este alambre aquí y luego ya me voy a venir siguiendo el mismo paso para acá. Y nuevamente estoy entrando perfectamente bien al otro. Y ya vengo y alambro aquí. Cuando llegan a terciarias, si es que pretenden alambrar estas cosas, tienen que tomar las mismas decisiones. ¿Cuáles voy a juntar como pareja? ¿Por dónde quiero que entre el alambre? Entonces aquí ya tengo comenzado mi alambre secundario y nuevamente estoy tomando las decisiones pertinentes en el caso de que tenga que ser alambrado terciario. Y luego ya puedo empezar a hacer los movimientos pertinentes para formar mis almohadillas o mis pads. Usando esta estrategia siempre se están poniendo en una posición de futuro éxito, ya que saben antes de tiempo por dónde van a entrar los alambres y qué ramas van a alambrar, ya con el tema secundario y terciario. Y con el tema del alambrado de ramas secundarias y terciarias le damos fin a esta nueva edición del ¿Qué hago?, en donde espero haber resuelto dudas que hayan tenido, haberles dado ideas nuevas. Ya vimos que hay que tener una estrategia y una metodología para alambrar un árbol. Entonces, si no tenían estrategia antes, espero que de ahora en adelante la formulen. Si ya ocupaban una estrategia de alambrado, espero que después de este video les haya dado ideas frescas o de ideas distintas u otra perspectiva de cómo alambrar. Si alguno de ustedes tiene algún tip que agregar o algún consejo, por favor déjenlo acá abajo en la sección de los comentarios. Ya hay varios de mis videos en donde he pedido que dejen tips y hay mucha gente que ha dejado tips muy buenos, consejos, cosas que yo no sabía, cosas que me han dado que pensar. Entonces a veces vale la pena leer la sección de los comentarios terminando este video. A veces no vale la pena porque nunca falta el pelotudo que no pierde el tiempo en insultarme, amenazarme de muerte, mandarle saludos a mi madre, gracias. Entonces a veces no vale la pena, pero la mayor parte del tiempo sí los usuarios dejan muy buenos comentarios. Ya saben, cualquier duda o pregunta me la pueden dejar en la sección de los comentarios. Yo siempre leo todos los comentarios, a veces me demoro en contestar, pero siempre los leo todos y siempre los contesto todos, excepto los que les mencioné hace un segundo atrás. Muchas gracias por ver este video, muchas gracias por ver todos mis videos y seguirme a través del tiempo. Les agradezco mucho y yo los veo pronto.